Ahí está, la caída, parte 5. En la clase anterior, en la última clase, la clase que tuvimos el domingo anterior, nosotros hacíamos la mención de que existen dos versículos, segundo Pedro 2:4, que dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Y Judas capítulo 1 versículo 6 que dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Habíamos nosotros mencionado en la clase anterior acerca de lo que sucedió cuando dice el libro de Ezequiel, cuando fue hallada maldad en ti. Y todo este juicio que se viene, que se vierte sobre Lucifer y sobre una tercera parte de los seres celestiales que son seducidos por este ser celestial y que también se rebelan contra Dios. Vamos en esta clase a explicar estos dos versículos porque estos dos versículos el día de hoy tienen a veces unas interpretaciones que no serían realmente las que bajo el contexto de cada uno de este par de versículos sería lo más correcto. Vamos a primero con segundo de Pedro 2:4 y vamos a notar que en el contexto de segundo de Pedro se lee lo siguiente, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, es decir, Pedro comienza a hablar de los falsos profetas que existieron en el Antiguo Testamento y que habrá también en el Nuevo Testamento. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Una acción pecaminosa, una respuesta de parte de Dios. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Y vemos ahí que entonces el contexto tiene que ver que Dios emite juicios y Dios está castigando. El contexto de Judas 1:6 sería Judas 1:5, que dice, mas quiero recordarles que ya una vez quiero recordarles que ya que una vez lo han sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Nuevamente juicios de Dios. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera de aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y entonces en estos dos versículos, segundo de Pedro 2:4 y Judas 1:6, que nos habla de que los ángeles son arrojados al infierno, a prisiones de oscuridad, lo que está hablando aquí primeramente, lo que nosotros podemos ver es que se está refiriendo a los juicios de Dios, es decir, que Dios juzga el pecado. El contexto entonces que tenemos en este par de versículos es que Dios está castigando el pecado, Dios está juzgando el pecado. Vamos entonces ahora a este primer texto para ir entendiendo qué es lo que el texto nos está presentando. Primeramente, dice, porque si Dios, nos habla primero de Dios, no perdonó
a los ángeles, y aquí cuando nos habla de ángeles, obviamente nos está hablando de esta creación celestial, de la creación angelical. Ya hemos visto, creó los cielos y la tierra, ya vimos la creación angelical, la creación de la tierra. Entonces, Dios no perdonó a esta parte de la creación angelical que pecaron. Ya nosotros también habíamos mencionado hace unas clases atrás que los ángeles son seres morales, es decir, tienen la capacidad de discernir el bien y el mal, y si se nos dice que estos ángeles pecan, entonces nos da a entender que ellos pecaron no siendo víctimas, no en un desconocimiento de lo que era bueno o lo que era malo, lo que era pecaminoso, sino que al ser seres con una alta moralidad, seres morales, entonces ellos sabían que estaban haciendo mal y por lo tanto ellos son responsables delante de Dios. Entonces estos seres celestiales, estos ángeles son responsables delante de Dios. Y luego dice, sino que arrojándolos al infierno, cuando estos ángeles pecan, cuando Satanás peca, cuando fue hallada maldad en ti, como leíamos en el texto el domingo anterior, dice que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Y aquí la palabra infierno, en el original griego se utiliza el término tartarus, ¿sí? De hecho, la palabra infierno es una latinización. Realmente la palabra infierno no viene en la Biblia, viene la palabra Seol, Hades, pero en esta ocasión, en segundo de Pedro, se está utilizando el término griego tartarus, ¿sí? Entonces son enviados al tartarus. ¿Qué es el tartarus? El tartarus para los griegos era el lugar más bajo del Hades. El Hades es el lugar donde están los muertos, tanto justos como injustos. Se tenía esta percepción desde el Antiguo Testamento, el lugar de los muertos, y el tartarus venía a ser el lugar reservado para los humanos, para los dioses o para los demonios más perversos. Es, por decirlo de una forma, el Tartarus sería como el infierno del infierno, o sería el lugar más de más de más alto castigo dentro del infierno, lo peor dentro de lo peor, dentro del infierno. Entonces, los griegos, así es como ellos tenían la percepción del Tartarus. Los judíos también tenían la concepción del Tartarus, y ellos entendían que el Tartarus era también un lugar para ángeles caídos, es decir, también lo entendían como un lugar de máximo castigo y reservado para ángeles que se han rebelado contra Dios, y como el lugar más terrible de tortura y sufrimiento. Entonces, en ambas concepciones, tanto para griegos como para judíos, aquí nosotros estamos viendo que el Tartarus, o el infierno al que se está refiriendo aquí en 2 de Pedro 2:4, como aparece en nuestra Reina Valera 60, arrojándolos al infierno, que en realidad en el original dice al Tartarus. Entonces se está refiriendo, aquí Pedro está utilizando este término para hacer mención de que son arrojados a un lugar de máxima tortura, de máximo sufrimiento, al peor de los castigos. Es la idea que nos quiere transmitir el apóstol Pedro. Y luego el texto dice, arrojándolos al infierno, a prisiones de oscuridad. La palabra prisiones viene del griego seiros, que significa un lugar subterráneo, un lugar oscuro, y luego al final dice para ser reservados al juicio. Sería para ser reservados para la sentencia final, ¿sí? Ahorita están en un lugar de castigo. Muy bien. Vamos entonces a entender, ya con una pequeña explicación casi de palabra por palabra de 2 de Pedro, vamos a entender entonces este texto, cómo realmente lo deberíamos nosotros de interpretar. ¿Qué se entiende? Normalmente cuando se lee este texto, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio, normalmente se entiende de esta forma. Se entiende de esta forma en el sentido de decir, bueno, tenemos la tierra,
Y en la tierra viene esta interpretación que no sé en verdad de dónde sale este fundamento, quizás de la palabra infierno, porque la palabra inferi, de infierno, es decir, esta latinización significa inferior, significa hacia abajo. Y quizás es una de las razones por las cuales se entiende que entonces tenemos la tierra y que justamente en el centro de la tierra existe el infierno, porque el texto dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, y se hace esta interpretación entonces inadecuada en la que dicen, bueno, tenemos la tierra y en el centro del infierno, y más todavía con algunos videos que salieron en los 80s de unas construcciones de unos rusos que hicieron y que trataron de hacer una excavación a tantos metros hacia abajo y escucharon voces y la temperatura estaba muy elevada y demás, y dicen ahí es la boca al infierno. Pero bueno, realmente ahí está el infierno, realmente la Biblia nos lo dice y bueno, normalmente se entiende entonces esto, se entiende que hay un infierno justamente en el centro de la tierra y de acuerdo a este texto entonces se interpreta que ahí existen, que dentro de la comunidad de ángeles que se rebelaron contra Dios, una parte de ellos se encuentra ahí en el infierno porque dice arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, pero interesantemente, otra parte está activa en la tierra. Entonces, aquí se tiene esta interpretación, es que en el centro de la tierra se encuentra el infierno, ahí existen algunos ángeles que fueron condenados por Dios, que están ahí encarcelados por Dios, y otra parte se encuentra, pues, trabajando a lo largo y ancho de la tierra, ¿sí? Ok, nada más que esta interpretación, bueno, yo tengo 3 preguntas para esta interpretación. La primera pregunta sería, ¿por qué si todos los ángeles pecaron, de esa tercera parte de toda la comunidad celestial, por qué si todos los ángeles pecaron, solamente algunos serían encarcelados y los otros no? ¿Por qué los otros se dejan en libertad para que estén trabajando en la tierra? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo enviar ciertos ángeles al infierno que se encuentra en el centro de la tierra? En una tierra en la que Génesis 1:31 Dios dijo que era buena en gran manera. Es decir, Dios habría creado su tierra, formado su tierra y ahí colocado un infierno desde un principio y aún así hubiese dicho es buena en gran manera. No queda muy claro. ¿Por qué el relato de Génesis 1:1 no nos dice que Dios creó el infierno y que lo colocó justamente en el centro de la tierra? ¿Sí? Porque pues no está en el centro de la tierra. Y segunda y tercera pregunta, ¿cómo ubicar el infierno en el centro de la tierra cuando la Biblia nunca da la localización geológica o la localización cosmológica del infierno? ¿Sí? El infierno, la Biblia, no hay un solo texto que nos aporte, que nos diga que se encuentra en el centro de la tierra. ¿Sí? Ya hemos explicado que esta latinización de Hades, de Seol a infierno, esta latinización tiene que, inferi, tiene que ver en cuestión de inferior, tiene que ver en cuestión de hacia abajo, pero esa es una latinización, no es el texto que se está utilizando. Y ya vimos en esta clase que de hecho la palabra infierno aquí es tartarus, ni siquiera se utiliza, o sea, no existe el término infierno realmente en la escritura, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es un término griego o no era un término hebreo ni arameo, sino que es un término totalmente latino, es una latinización totalmente, ¿sí? Muy bien, vamos entonces a entender, bueno, ¿a qué se refiere entonces? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. ¿Qué significa esto? Bueno, la primera respuesta que tenemos es que esto en estructura literaria, nosotros estamos hablando de que es un lenguaje metafórico. Lo que está presentando aquí el apóstol Pedro es un lenguaje metafórico, ¿sí? Una metáfora, ahí les coloco lo que es la definición de una metáfora, es una figura literaria que se refiere directamente a una cosa, es decir, se menciona algo mencionando
otra. Es decir, es el desplazamiento de significado entre dos términos con una finalidad estética. Una metáfora entonces es presentar una verdad, pero utilizando no palabras que describen esa verdad de una manera literaria, de una manera totalmente apegada a la letra, sino que se hace de una manera estética. Entonces aquí, cuando el apóstol Pedro está presentando este texto, lo que está presentando, bueno, ciertamente está presentando términos como infierno o el Tartarus o prisiones de oscuridad. Y esto, bajo esta estructura de ser una metáfora, entonces aquí lo que el apóstol Pedro está presentando un lugar de castigo y restringimiento. Entonces, el texto lo que nos quiere decir es, porque si Dios no perdonó a los ángeles, y recordemos el contexto que nosotros vimos, es que Dios no perdonó no tan solo a los ángeles, no perdonó a los falsos maestros, no perdonó a los que pecaron, porque vimos que el contexto en segundo de Pedro es juicios de Dios, los castigos de Dios. Entonces, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, y luego ya viene el juicio, el castigo de Dios, y este término infierno, este término prisiones de oscuridad, este término reservados al juicio, entonces tiene que ver con lugar de castigo, con lugar de restringimiento, ¿sí? Y entonces lo que el apóstol Pedro quiere presentar es que a toda esta comunidad, a toda esta tercera parte de toda la comunidad angelical que se rebelaron juntamente con Satanás, entonces todos ellos fueron reservados, o todos ellos fueron colocados a castigo y restringimiento, ¿sí? Este castigo y restringimiento lo vemos en tres alcances. Número uno, fueron entonces a partir de ese momento, del momento en que se halló maldad en ti, a partir de ahí, tanto a Lucifer como a toda esta tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios, entonces ellos son excluidos del cielo, sus poderes ahora son limitados y sus libertades son limitadas. Y ese es el lugar de castigo y restringimiento que tienen hasta este momento, es decir, hasta antes de, para ser reservados al juicio, hasta antes de que se pronuncie la sentencia final, ¿sí? Entonces, a esto es a lo que se está refiriendo segundo de Pedro 2:4. Vamos a ver a Judas 1:6 y vamos a ver lo que significa entonces lo que se quiere transmitir en este versículo. Y dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, ¿sí? Muy bien, vamos entonces a ver lo que la interpretación de este texto. Primeramente dice: no guardaron su propia dignidad. ¿Qué significa esto? Bueno, ya lo vimos en las clases anteriores. Ellos no se contentaron con lo que Dios les dio, sino que aspiraron a otra superioridad. ¿A cuál superioridad? Aquella que Lucifer les infundó, con la que los sedujo, con la que los engañó. Porque ya vimos en la clase anterior que Lucifer entonces hace todo un trabajo de seducción sobre toda la comunidad celestial, pero solamente una tercera parte siguen los dictados de este ser celestial, ¿sí? Entonces ellos no guardaron su propia dignidad, no se contentaron con lo que Dios, como Dios los había creado a cada uno de ellos, ¿sí? Muy bien. Luego dice que abandonaron su propia morada. ¿Dónde moraban los ángeles? A ver, pregunta, ¿dónde moraban los ángeles? En los cielos. Entonces, si abandonaron su propia morada, es que abandonaron el cielo, ¿sí? Muy bien. Luego dice, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Y aquí tenemos una serie de contrastes: oscuridad, luz, que nos está hablando del cielo, estamos viendo prisiones eternas, juicio divino, estamos viendo juicio del gran día, la sentencia final. Entonces se hace una especie de contrastes para Judas. Lo que quiere presentar es cómo estaban en el cielo
no se contentaron con la posición que tenían, abandonaron su propia morada, se van a lugares de oscuridad, prisiones eternas, juicio eterno, etcétera. Y nuevamente en este texto tenemos este lenguaje metafórico nuevamente, estas prisiones, ser guardados bajo oscuridad en prisiones eternas, nuevamente nos está hablando de un lenguaje metafórico. El sentido es exactamente nuevamente el mismo, son excluidos del cielo, tienen poderes limitados, tienen libertades limitadas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucedió cuando se halló maldad en Lucifer y de igual forma en toda esta tercera parte de los seres celestiales? Cuando pecaron ante Dios, ellos fueron juzgados por Dios y fueron excluidos del cielo, de la presencia de Dios, a partir de ese momento con poderes limitados y con libertades limitadas, ¿sí? Muy bien, esto es lo que sucedió a toda esta comunidad celestial, ¿sí? Entonces, a partir de la rebelión viene el juicio, y ya como vimos el contexto, no tan solo de los ángeles, sino cuando hay pecado, cuando hay rebelión, vendrá juicio de Dios. Y entonces son excluidos del cielo estos seres celestiales, poderes limitados, libertades limitadas, ¿sí? Muy bien, esto es lo que sucedió cuando fue hallada maldad en Lucifer y en todos estos millones y millones de seres celestiales que se rebelaron. Sin duda alguna hay un texto que podríamos decir, pero bueno, acabas tú de decir que los ángeles fueron excluidos del cielo, que tienen poderes limitados, que tienen libertades limitadas, pero ¿por qué entonces en Job capítulo 1 versículo 6 se lee lo siguiente? Y dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Si fue excluido del cielo, ¿cómo es que Satanás se está presentando? ¿Fueron excluidos sí o no del cielo? Y la respuesta que nosotros tenemos para Job capítulo 1, versículo 6 es la siguiente. Primeramente, este texto nos está hablando de que los ángeles entran al ser convocados por Dios, ¿sí? Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Esta expresión hijos de Dios ya hemos mencionado, se refiere a ángeles. Se presentaron los ángeles de Dios, pero todos se presentaron porque fueron convocados por Dios, lo que significa que también Satanás fue convocado por Dios. Segundo, entran los ángeles a rendir cuentas a Dios, lo que nos deja ver que entonces Satanás también da cuentas a Dios ya en su condición, en este texto, ya en su condición de Satanás, de adversario, también está dando cuentas a Dios. Número 3, entran los ángeles con el permiso de Dios. Y número 4, Satanás, vean que el texto dice, cuando Dios le pregunta de dónde estabas, qué estabas haciendo, vengo de estar rondando por la tierra, de vagar en la tierra. Satanás viene de estar activo en la tierra, no en los cielos. Ya no jamás volvió a estar activo en los cielos porque fue excluido de los cielos, al igual que todos estos seres celestiales. Y quiero que vean que no entraron todos los ángeles juzgados. Esta tercera parte no entraron, solamente por alguna razón se nos menciona que es Satanás quien se está presentando ahí delante de Dios, ¿sí? Y entonces lo que nosotros tenemos aquí en Job capítulo 1 versículo 6 es lo que en teología se conoce como soberanía restringida del pecado, ¿sí? Es decir, vean en Job 1:7, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dice: de rodear la tierra y de andar por ella. Y ahí vemos el poder absoluto de Dios, en el que ya vemos que el poder de Satanás ya es excluido. Job 1:12 dice: y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y ahí vemos entonces ese poder que tiene ya Satanás limitado. Entonces, los tres aspectos, los tres alcances que se tienen es que ya estos seres celestiales han sido excluidos del cielo, ¿sí?
solamente con excepción de este texto, Job 1:6, donde se nos ve que se presenta Satanás ahí, pero ya hemos dado la explicación que entra porque Dios lo convoca, entra por el orden de Dios, pero realmente él está excluido del cielo, con poderes limitados y con libertades limitadas. Y esto nos podría dar a nosotros una también consuelo, confianza en el Señor, de que ningún demonio, ningún ángel caído puede destruir tu vida, porque ellos ya han sido excluidos del cielo, tienen poderes limitados, tienen libertades limitadas y no van a actuar más allá de donde Dios les permita, ¿sí? Muy bien, visto ya toda esta explicación de lo que sucedió en el cielo, entonces nuevamente nos vamos ahora, ya nos vamos a bajar del cielo, vámonos a la tierra y nos vamos a la narración de Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios te dijo que no comas de todo árbol del huerto. Y aquí es donde nos quedamos hace varias clases. Está el árbol en medio del huerto, se encuentra la serpiente que ya hemos detectado es Satanás. Ya vimos toda la caída. Estas clases que utilizamos fue una pequeña pausa para subir al cielo, para ver cómo cayó Satanás. Ya hemos entendido la rebelión, el castigo de Satanás, etcétera, todo ello. Entonces, tenemos una serpiente, tenemos un diablo, un demonio que se encuentra aquí en la narración, que tiene poderes limitados, que tiene libertades limitadas, pero que todavía sigue actuando en contra del hombre. Tenemos Adán y Eva, estamos dentro del huerto del Edén y a partir de la siguiente clase entonces vamos a retomar nuestra lectura de la narración de Génesis 3:1 y vamos a ver a partir de ahí lo que sucede, cómo es que Eva va a ser seducida por esta serpiente, cómo es que Adán va a tomar del fruto que Dios había prohibido y todo lo que va a conllevar, todas las consecuencias que se van a dar por este acto de Adán y Eva, ¿sí? Muy bien, vamos a concluir esta clase.